Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román. Vamos a empezar esta clase para segundo medio respecto a los procesos ocurridos en los años 20. Antes de que trabajáramos lo de la lectura, en las clases anteriores habíamos visto algunas cosas de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahora vamos a trabajar algunos elementos de la década de 1920, lo que ocurre sobre todo después de la Primera Guerra Mundial en 1918, lo que ocurre más o menos hasta 1929, ¿ya? A ver, lo primero que hay que considerar en los años 20, a nivel general, es que en general esto es un periodo de crisis, ¿ya? Si hacemos la suma de lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, hay un proceso de crisis generalizada. El único que está bien dentro de este contexto, el único que está estable, es Estados Unidos. El resto de los países van a sufrir o crisis internas a nivel político, crisis internas a nivel económico y sobre todo en el caso europeo, ellos van a estar muy aproblemados con el tema de la reconstrucción. Porque la Primera Guerra Mundial deja mucha infraestructura destruida, muchas industrias destruidas. Entonces todo el proceso de reconstrucción costó mucho dinero, ¿ya? Y los que antes eran grandes potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, ahora van a tener muchos, pero muchos problemas económicos a nivel general, ¿ya? El único que está bien acá es Estados Unidos, que se consolida como una gran potencia mundial, ¿ya? Y esa va a ser una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que Estados Unidos se posiciona como el centro del mundo, como la principal potencia, ¿ya? Eh, en el libro del ministerio que ustedes deberían tener, aparece un texto acá, en la página 22, ¿ya? Les pido por favor que chequeen si es exactamente la página, porque este libro que tengo yo es la edición del año pasado. A lo mejor puede que en la edición de este año haya cambiado algo la página exacta. Según esto, es la página 22, ¿ya? El texto es el primer texto que aparece en el libro, ¿ya? Lo muestro ahí, ¿ya? Es un texto de Hobsbawm. Dice, esta fuente expone la visión del historiador británico Eric Hobsbawm sobre la primera mitad del siglo XX. Ya, lo acerco ahí para que lo vean. El texto empieza con: la Primera Guerra Mundial marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. ¿Ya? Este texto está tomado del libro Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, que es este que tengo yo acá, ¿ya? Un librito, uno de los mejores libros de historia del siglo XX que hay, y aparece citado en este libro muchas, pero muchas veces, ¿ya? Y el texto dice así: la Primera Guerra Mundial marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Esa civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, ¿ya? A ver, para ir recapitulando, ¿qué había pasado en el siglo XIX? En el siglo XIX empiezan a caer las monarquías absolutas, ¿ya? El punto inicial de todo ese proceso es la Revolución Francesa, 1789. Ahí empiezan a colapsar de a poco las monarquías, ¿ya? Entonces, como vimos, alcanzamos a ver en la única clase que tuvimos en general, las monarquías empiezan a debilitarse y empiezan a ser reemplazadas entonces por procesos liberales, ¿ya? Lo que buscaba el liberalismo, entre otras cosas, era la separación de los poderes del Estado, porque antes todos los poderes estaban concentrados en la figura del rey, ¿ya? Y ahora los poderes van a estar repartidos en distintas instituciones. Esa es una de las cosas que busca el liberalismo, ¿ya? En términos institucionales o en términos jurídicos. Entonces, esta sociedad liberal empieza con una característica burguesa, es la burguesía la que tiene el poder, los grupos económicos, empieza a reemplazar de a poco las monarquías. Ahora, toda esta instancia que tiene que ver con el liberalismo en general va a durar durante gran parte del siglo XX, va a seguir teniendo preponderancia, aunque algunos de estos elementos empiezan a ser cuestionados, ¿ya? Entonces, esta instancia a partir de la cual el liberalismo empieza a colapsar de alguna manera, uno de los puntos de colapso del liberalismo
en el siglo XX va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las grandes potencias que defendían la idea liberal, entre ellas Inglaterra, Francia, Alemania, esas potencias van a entrar en una instancia de crisis. El único que puede seguir desarrollando el liberalismo de buena manera, con democracia, con participación política, es Estados Unidos. Pero Inglaterra y Francia, dos grandes potencias defensoras del liberalismo, van a tener muchos problemas en general, ¿ya? Entonces, esta civilización liberal que parte en el siglo XIX, lo que Hobsbawm llama el siglo XIX largo, de 1789, Revolución Francesa, hasta la Primera Guerra Mundial, entonces ese mundo liberal original empieza como a colapsar un poco, ¿ya? Entonces, ¿por qué empieza a colapsar? No solamente por la Primera Guerra Mundial, sino que también porque hubo muchos movimientos, por ejemplo, movimientos obreros que estaban luchando por reivindicaciones laborales, ¿ya? Entonces, la idea original de la industria, la idea original, por ejemplo, de la actividad económica, ya no va a ser tan fructífera ni va a generar tantas ganancias, porque ahora los obreros están pidiendo mejores condiciones laborales. Ustedes comprenderán que si, por ejemplo, a los obreros, cuando tenían algún tipo de accidente, no les pagaban absolutamente nada y se quedaba simplemente sin trabajar, sin protección de nada, obviamente las empresas gastaban mucho menos dinero en la protección, en la salud y en los derechos de los obreros, gastaban mucho menos en el siglo XIX que en el siglo XX, ¿ya? En el siglo XIX, por ejemplo, no había descanso dominical o fin de semana, no habían derechos de protección ante accidentes, por ejemplo, no existían las vacaciones, ¿ya? Entonces, al no haber protección de salud, ni de pensiones, ni de nada, aparte que a los trabajadores les pagaban una miseria, ¿ya? Todo eso lleva, de alguna manera, a que el sector burgués, ¿ya? El sector liberal burgués, evidentemente tuviera muchos más gastos en términos de derechos sociales a principios del siglo XX, ¿ya? Ya, entonces, esta sociedad capitalista, burguesa, liberal, de alguna manera empieza a hacer colapso, ¿ya? En la década de 1920. Y a esto Hobsbawm, ya que esto es un concepto súper importante, le va a llamar o va a explicar que todo este proceso es una crisis continua. Dice, desde el principio de la Primera Guerra Mundial, el principio de la Primera Guerra Mundial es 1914, ¿ya? Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es 1945, este periodo, Hobsbawm dice que este periodo de 1914 a 1945 es un periodo de crisis, ¿ya? Él le llama los 31 años de crisis. ¿Crisis de qué? Crisis principalmente de lo que vamos a entender como el sistema liberal capitalista, ¿ya? Es el liberalismo lo que va a entrar en crisis, porque el liberalismo tiene principalmente dos dimensiones, ¿ya? Uno es el liberalismo de carácter político, y el liberalismo político incluye, entre otras cosas, la idea de democracia, ¿ya? La democracia va a ser muy, pero muy cuestionada en distintas partes del mundo, sobre todo en algunos regímenes autoritarios, totalitarios, más bien de los años 30, ¿ya? Entonces el liberalismo político incluye la idea de democracia. También incluye la idea de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se establece o se le llama igualdad civil, que todos seamos iguales ante la ley, ¿ya? Entonces el liberalismo en su carácter político, ¿ya? Una de las cosas que busca es democracia, ¿ya? También busca igualdad civil y también busca la separación de los poderes del Estado. Entonces el liberalismo político busca que el poder no esté concentrado en una sola persona, como antes ocurría con los reyes, ¿ya? Separación de poderes del Estado. Entonces, ya. Liberalismo político buscaba democracia, igualdad civil, también buscaba separación de poderes del Estado, ¿ya? Estos elementos van a ser muy cuestionados o van a entrar en colapso. ¿Por qué? Porque la democracia en sí no va a ser bien valorada
porque, por ejemplo, Inglaterra tenía democracia, pero estaba en una situación de crisis. Francia tenía democracia, pero estaba en una situación de crisis. Y otros países, como por ejemplo Alemania, les van a implementar o los van a obligar a implementar un sistema liberal a la fuerza, ¿ya? ¿Qué pasa en ese término? Los que ganan la Primera Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, obligan a Alemania a establecer un sistema liberal. ¿Cómo se llamó ese sistema liberal alemán de los años 20? Se llamó la República de Weimar o de Weimar. ¿Ya? Se escribe así, ¿ya? República de Weimar. Y la República de Weimar, en el caso alemán, va a ser un verdadero fracaso, porque Alemania venía originalmente de un sistema monárquico, ¿ya? Y este liberalismo a la fuerza no va a resultar mucho, una porque era difícil implementar algo como de golpe, ¿ya? Desde 1918, y segundo porque Alemania pierde gran parte de su capacidad productiva. Entonces no puede de alguna manera mantener esta democracia porque la parte económica le estaba yendo bastante mal, ¿ya? Aparte que una de las consecuencias de la guerra fue que Alemania tuvo que pagar una indemnización bastante fuerte, ¿ya? 6.600 millones de libras esterlinas tuvo que pagarle a los vencedores de la guerra, ¿ya? Y como Alemania no estaba produciendo y sus industrias no estaban funcionando, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que Alemania entra en un contexto de crisis. De hecho, gran parte de los recursos alemanes no van a salir o no se van a obtener a partir de un proceso productivo normal, sino que Estados Unidos le va a prestar plata a Alemania. Y le va a prestar mucho, pero mucho, pero mucho dinero, ¿ya? Y acá entramos en esta situación de que el valor de la economía o el valor del dinero dentro de una economía está dado por la producción. Porque si el país no produce, ese dinero no tiene un valor real, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos discutido alguna vez de qué es lo que le da el valor al dinero? Lo que le da el valor al dinero de un país es la producción del país. Si nosotros, como Banco Central, si la institución que el Banco Central que imprime los billetes, si el Banco Central imprime, no sé, 100 millones de pesos en billetes de 20.000, ese dinero no vale absolutamente nada. Todo el dinero tiene su valor en relación a la producción. Por lo tanto, como Alemania no está produciendo, el valor del dinero va a ir bajando, ¿ya? Cada vez la capacidad de consumo del dinero alemán va a ir bajando. Y ya a mediados de los años 20 se llegó a un punto dramático en el cual, por ejemplo, el dinero podía perder su valor no en un par de días, en una semana, sino que en horas. O sea, yo podía, no sé, por ejemplo, con 100.000 marcos, podía ir a comprar algo y los precios podían subir, no sé, en una hora. Entonces el dinero iba perdiendo valor por hora, ¿ya? Y fue tanta la inflación que se llegó a una situación dramática que se llamó la hiperinflación, ¿ya? ¿Por qué se produce esto? Porque si el Estado emite dinero sin valor, bueno, en este caso Estados Unidos le presta dólares a los alemanes y la economía alemana empieza a utilizar ese dinero, ¿ya? La gente que vende productos dice, oh, la gente tiene dinero, entonces si antes, vamos a ponerlo algo cotidiano, ya, el kilo de pan. Si yo el kilo de pan lo vendo a 1.000 pesos y toda la gente tiene plata y hay mucho dinero en el mercado, pero un dinero que no tiene valor, ¿ya? Un vendedor de pan va a decir, ya, en vez de vender el pan a 1.000 pesos, voy a venderlo a 1.200, porque la gente va a seguir comprando igual, ¿ya? Después, ¿qué termina ocurriendo? Como hay mucho dinero circulando y ese dinero no tiene valor, ¿ya? Los vendedores de pan van a decir, ya, bueno, en vez de venderlo a 1.200, voy a venderlo a 1.400, ¿ya? ¿Qué ocurre con eso? Al subir los precios, ¿ya? La gente empieza a perder su capacidad de compra. Ahora, si el kilo de pan vale, por ejemplo, 1.400, ahora con los 1.000 pesos originales ya no me va a alcanzar a comprar un kilo, voy a alcanzar a comprar, no sé, medio kilo, ¿ya? O no sé, 600 gramos. Entonces, si empiezan a subir los precios de forma generalizada en una sociedad, esa sociedad está en un contexto de crisis económica, ¿ya? Entonces, derivado de eso,
En las instancias de crisis, cuando un país empieza a tener mucha inflación, mucha inflación, quiere decir que ese país está entrando en un colapso económico. Y eso le pasó a Alemania en 1920, ¿ya? Entonces, en el caso alemán, sobre todo, que es una de las cosas que más me interesa trabajar, la República de Weimar, que es su sistema liberal democrático, fracasa, y toda su instancia de carácter económico también fracasa y va a haber una hiperinflación. Entonces ustedes comprenderán que si en Alemania los precios están por las nubes, ¿ya? No iba a haber confianza, obviamente, en un sistema político democrático. Se dieron casos bastante dramáticos en Alemania. Por ejemplo, en Alemania subieron tanto los precios, ¿ya? Que un kilo de pan llegó a valer 1.000.000 de marcos, por ejemplo. Entonces llegó a ser como anecdótico que los empleadores tenían que pagar el sueldo, les pagaban el sueldo en, o sea, un lote de billetes así gigante, y la gente tenía que llevarse su sueldo en carretillas llenas de billetes, ¿ya? Porque claro, el kilo de pan al llegar, por ejemplo, al valer 1.000.000 de marcos, si yo pago, no sé, el sueldo con billetes de 50, imagínense cuántos billetes de 50 se tenían que utilizar para llegar a 1.000.000. Muchos billetes. Entonces, literalmente, la gente iba con carretillas de dinero, ¿ya? Con su sueldo, y muchas veces la carretilla de dinero le alcanzaba para comprar un par de víveres básicos y el sueldo se le acababa, ¿ya? Entonces, en general, la capacidad de compra disminuye mucho, y eso es uno de los problemas que tiene Alemania en la década de 1920, ¿ya? Un proceso de hiperinflación. Por su parte, Estados Unidos estaba en una situación de bonanza, en una situación de estabilidad económica. En Estados Unidos, por ejemplo, aumenta mucho el consumo, se empieza a masificar de a poco todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos, ¿ya? Cosas que para el día de hoy, para nosotros son súper cotidianas y normales, estaban apareciendo como la gran novedad ahí. Por ejemplo, estamos hablando de lavadoras, refrigeradores, que si bien eran muy caros, muy caros en plata actual, hoy día fácilmente un electrodoméstico en los años 20 podía valer fácilmente el doble o el triple de lo que valen ahora. O sea, imagínense, no sé, si un refrigerador vale, no sé, 200.000 pesos, en plata actual un refrigerador de los años 20 valdría 600.000, que es bastante caro, ¿ya? Pero la clase media norteamericana va a empezar a tener acceso a estos productos, ¿ya? Y eso se va a sentir como una instancia de bienestar en general. Como ya hemos dicho, Estados Unidos era el único que tenía una cierta estabilidad económica y el resto del mundo estaba en problemas. Entonces, en Estados Unidos hay tanta bonanza, hay tanta estabilidad, que en estos periodos de estabilidad, ¿qué es lo que hace la gente? Lo empieza a pasar bien, ¿ya? O sea, van a haber más fiestas, si lo entendemos en contexto actual, mucho más carrete, más bohemia. También va a aumentar mucho el consumo de alcohol en este contexto, a tal punto que en algunas ciudades norteamericanas establecieron una especie de ley seca, porque la gente estaba tomando mucho, literalmente. Había muchas fiestas nocturnas, ¿ya? Entonces tuvieron que establecer esta instancia de la ley seca. También en los años 20, producto de la bonanza económica y el transporte de productos, muchas veces, van a aparecer mafias, ¿ya? Mafias en Estados Unidos que van a, por ejemplo, a asaltar camiones, robar, no sé, distintas instancias, bancos y otras. Y uno de los personajes más famosos de estas mafias va a ser Al Capone, ¿ya? Uno de los principales líderes y jefes de las mafias en Estados Unidos en la década de 1920, ¿ya? Ya, eso con respecto a Estados Unidos. Mientras tanto, en América Latina, por ejemplo, en el caso de Chile y en el caso de Latinoamérica en general, va esto mismo que aparecía en el texto de Hobsbawm, ese sistema liberal, capitalista, también va a entrar en una situación de colapso, porque en América Latina también, de alguna manera, habían protestas obreras, había un cuestionamiento al rol político de la élite en general. Y eso se va a manifestar en varias partes de Latinoamérica, ¿ya? Van a surgir, por un lado, ciertos movimientos más sociales o movimientos de izquierda que van a tratar de tomar el poder. Y por otro lado, van a surgir opciones de carácter más autoritario, como lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, en el año 1924.
En Chile en el año 24, los sectores obreros y también los sectores militares estaban muy descontentos con los llamados gobiernos parlamentarios, ¿ya? En Chile, durante casi 30 años, desde 1891 hasta 1925, se desarrolló un sistema parlamentario. En ese sistema era el Congreso el que tenía mayores poderes y mayores atribuciones. Eran los que gobernaban principalmente. Mientras que el presidente tenía menos poder y menos atribuciones. Entonces, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, desde 1920 hasta 1925, Arturo Alessandri Palma trató de hacer algunos cambios sociales. Ya trató de promulgar algunas leyes laborales, trató de mejorar la situación de distintos sectores de la sociedad y el Congreso no estuvo de acuerdo con eso. Y ante ese conflicto entre el presidente y el Congreso, hubo una especie de golpe de Estado o golpe militar en 1924, en septiembre de 1924, el cual fue llamado Ruido de Sables. Y a partir del Ruido de Sables se estableció una junta de gobierno. Al final el presidente terminó renunciando y se fue exiliado a Italia, ¿ya? Y queda gobernando una junta militar. Después viene otra junta militar, ¿ya? En un lapso bastante breve de menos de 3 meses, ¿ya? Y finalmente el presidente Alessandri vuelve desde Italia después de 6 meses de exilio aproximadamente. Ahí estamos hablando en marzo de 1925. Entonces, el sistema liberal que había en Chile, por ejemplo, que venía desde 1891, va a hacer colapso en 1924, que es un proceso bastante parecido a lo que va a ocurrir, por ejemplo, no sé, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, que el sistema político y económico liberal va a entrar en una situación de colapso, ¿ya? Entonces, volviendo al esquema del liberalismo, ¿ya? Tenemos un liberalismo político y un liberalismo económico. Lo que busca el liberalismo económico es principalmente defender un sistema de libre mercado, ¿ya? Sistema de libre mercado. Entonces, hay una diferencia así entre el libre mercado, por ejemplo, de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, con el libre mercado de Chile y el resto de América Latina. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que las potencias, ¿ya? Como tal, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ellos tenían industrias, ¿ya? Entonces ellos producían un elemento industrial, lo podían vender y sacaban grandes ganancias de eso. A diferencia de América Latina, porque el libre mercado latinoamericano se basaba principalmente en la venta de materias primas. O sea, Chile vendía salitre, Chile vendía cobre, ya, por ejemplo, otros países, no sé, de Centroamérica o Colombia, no sé, vendían, por ejemplo, café, vendían frutas. Entonces, todos los productos latinoamericanos no eran productos procesados, ¿ya? Y eso generaba una situación de diferencia o de desventaja. Entonces, evidentemente, el sistema de libre mercado defendido por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estaba basado en la industria. En cambio, en Latinoamérica no había nada de esa industria, ¿ya? Lo poco que había de industria en Latinoamérica estaba ligado a, por ejemplo, mantención de ferrocarriles en algunas partes, o una industria muy precaria de alimentos en general, ¿ya? O también, por ejemplo, la industria, no sé, de los frigoríficos en Argentina, ¿ya? Para mantener el frío de la carne. Entonces, lo que había de industria en Latinoamérica en 1920 era prácticamente nulo en relación a lo que existía en el mundo europeo o en Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, para ir cerrando o para ir haciendo como el resumen de todo esto, todo este periodo que transcurre desde la Primera Guerra Mundial hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, o sea, entre las dos guerras, el periodo que también se llama entreguerras, lo que resume todo este periodo es una crisis del sistema liberal. Crisis del liberalismo, entonces. Esta es la idea que resume todo este periodo, ¿ya? Crisis del liberalismo. Ahí está. Crisis del liberalismo. Y esta crisis se va a manifestar sobre todo con lo que ocurre en Estados Unidos en el año 1929, que es la famosa crisis de Wall Street, ¿ya? Que la bolsa de valores norteamericana va a caer de manera abrupta y va a ser como el punto ya definitivo, de alguna manera,
de la crisis del sistema liberal original, ¿ya? Y esto va a dar pie a que en otros lados se desarrollen sistemas políticos que van a criticar el liberalismo. Y aquí la lógica es, bueno, pero ¿para qué vamos a tener democracia? ¿Para qué vamos a tener igualdad civil? ¿Para qué vamos a tener separación de poderes del Estado? ¿Para qué vamos a tener libre mercado si todo eso fracasó con la Primera Guerra Mundial y con la crisis de Estados Unidos en 1929? Entonces acá van a surgir movimientos autoritarios, ¿ya?, que van a rechazar profundamente la idea de democracia. Va a surgir un movimiento totalitario, los dos más famosos son el de Alemania, ya con Hitler, desde 1931, el de lo que ocurre en Italia, con Mussolini, ya a principios de la década del 20, de 1922 en adelante, y también va a ocurrir lo mismo en algunos otros países, como por ejemplo Portugal, también surge un movimiento totalitario, en Japón, ¿ya? Pero los dos principales son Italia y Alemania. Paralelamente, también ocurre un proceso interno en la Unión Soviética, en la URSS, ¿ya?, que originalmente era Rusia, ¿ya?, y se hizo un proceso de revolución interna en 1917, y finalmente eso se termina convirtiendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya?, en el año 1922. Y a partir de que se forma la URSS, vamos a tener también otro gobierno totalitario, pero de izquierda, ¿ya? Porque en el caso de Alemania e Italia se entiende que son totalitarismos de derecha o de ultraderecha, y se entiende que el caso de la URSS, con Stalin desde 1924 hasta 1953, es un totalitarismo de derecha. ¿Qué define a los gobiernos totalitarios? Principalmente el tratar de controlar la totalidad de lo que tiene que ver con el ámbito de la vida privada y pública, ¿ya? O sea, los totalitarismos no solamente controlan la política y la economía, sino que controlan también la educación, ya, sobre todo a los niños, por ejemplo, en el colegio los hacían cantar himnos nazis o cosas de ese tipo. Les enseñaban teorías que fundamentaban o que apoyaban su propio modelo político. Y también había todo un proceso de militarización de los jóvenes y de los adultos, ¿ya? O sea, a los niños desde muy pequeños se les intentaba inculcar una cierta idea militar, ¿ya? Ahora hace poco estaba postulando a los Oscar una película llamada Jojo Rabbit, que si alguien la ha visto o si la quieren ver, bastante interesante, de cómo a los niños trataban de adoctrinarlos desde muy pequeños para que creyeran en el sistema político respectivo, ¿ya? Entonces, tenemos totalitarismos de derecha con Italia y Alemania, de derecha o de ultraderecha, y totalitarismos de izquierda con Stalin en la Unión Soviética, ¿ya? La característica que comparten estos tres sistemas es que todos van a rechazar la democracia, porque dicen que no funciona, rechazan la igualdad ante la ley, en términos legales, rechazan la separación de poderes del Estado. O sea, todo esto, todos estos movimientos que surgen, Italia, Alemania, la Unión Soviética, van a ser una crítica al sistema liberal en general, ¿ya? Y el sistema liberal se va a ver muy cuestionado porque, claro, Estados Unidos entra en crisis en 1929, en muchos lugares latinoamericanos, por ejemplo, los sistemas liberales van a ser reemplazados por gobiernos más autoritarios. Si nos vamos al caso de Chile, aquí llega al poder un gobierno militar con Carlos Ibáñez del Campo en 1927. Y esto va a ser bastante frecuente en Latinoamérica y en el resto del mundo, que empiezan a surgir líderes que tienen un carácter más militar, ¿ya? De alguna manera emulando o tomando como referencia lo que ocurre en Italia, Alemania y la Unión Soviética, ¿ya? Entonces era muy, pero muy frecuente esta idea de jefes o líderes militares en este contexto, los años 20 y los años 30, ¿ya? Ya, entonces, ahora sí, para ir recapitulando. Todo este contexto es un contexto de crisis. Todo este contexto hay muchas problemáticas económicas en el mundo europeo, en América Latina. Estados Unidos entra en colapso, la crisis del 29. En Alemania fracasó la República de Weimar y se llegó a un gobierno totalitario. Los problemas económicos de Italia y políticos hacen que también se llegue a un gobierno totalitario. Y estos gobiernos totalitarios entonces van a cuestionar el modelo liberal
Y entonces la idea que resume todo este periodo, más o menos entre los años 20 hasta los años 40, fin de la Segunda Guerra Mundial, es eso, crisis del liberalismo, ¿ya? Si alguien quiere profundizar un poquito más, les recomiendo ir a las primeras páginas del libro del Ministerio. Entre la página 20 y 30 aparecen varios de estos elementos, ¿ya? Y también la fuente que vamos a utilizar, no solamente ahora, sino que todo el año, es esta. Historia del siglo XX de Hobsbawm, ¿ya? Entonces de aquí vamos a tomar para alguna clase, no sé, una página o 2 páginas, vamos a dar ahí alguna instancia para que ustedes lo puedan trabajar y leer también, ¿ya? Les voy a dejar unos videos adjuntados acá. Aparte de esta clase, van a ver 2 o 3 videos y en base a eso ustedes van a tener que hacer la actividad respectiva, ¿ya? Eso sería, que estén muy bien, cuídense, traten de no salir, respeten la cuarentena si están en cuarentena, cuídense, cuiden a su familia y ojalá que nos podamos ver pronto, ¿ya? Que estén muy bien, un gran abrazo, los quiero mucho, espero que nos veamos pronto, ojalá en la medida de lo posible, ¿ya? Cuídense, un abrazo.